Dice, ¿cuál será el caudal? ¿No es cierto? Lo primero que nos pide es el caudal. ¿No es cierto? El caudal. ¿Ya? Lo primero que nos pide. Para un cilindro de simple efecto, mucho ojo, simple efecto, de 300 milímetros de diámetro. Entonces, el diámetro es 300 milímetros. ¿No es cierto? Que recorra una distancia, es decir, C, ¿no es cierto?, de 500 milímetros. ¿No es cierto? La velocidad en 0.1 segundos. ¿No es cierto? Es decir, esta distancia va a recorrer en 0.1 segundos. Entonces, aquí la velocidad es, aquí está mal expresado, ¿no? Aquí la velocidad es la siguiente. La velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Lo podemos calcular de una vez. Velocidad es, dice que va a recorrer esta distancia, 500 milímetros, que los voy a dejar en centímetros, 50 centímetros, sobre tiempo, que los voy a dejar en minutos. Entonces, bueno, dejémoslo en segundos, ¿ya? 0.1 segundos. Bueno, segundos, no lo pongamos. Entonces, esto me queda, velocidad es igual a 500 centímetros sobre segundos. ¿Ya? Esa es la velocidad. 500 centímetros sobre segundos. Dice, ¿cuál será la fuerza de avance si el cilindro, si es un cilindro de doble efecto y trabaja a 6 bares? Bueno, fuerza de avance y trabaja a 6 bares. Perdón, la presión es 6 bares, ¿no? Fuerza de avance y presión es 6 bares. ¿Ya? Entonces, aquí sí, lo que hago es decir, el rendimiento no me lo da aquí, no tengo, por lo tanto el rendimiento es, como el diámetro es mayor a 40, el rendimiento es 95%. ¿No es cierto? 95%. ¿Ya? Dije, perdón que le interrumpa, pero no estamos considerando algo de que, por ejemplo, la unidad de medida que nos daba para justamente la N, que no me acuerdo qué significa, no era en C sobre minutos. Sí. Ahorita lo vamos a transformar todo, ¿ya? Justamente ahorita, miren. Entonces, aquí, milímetros transformo a centímetros. ¿Cuánto es 300 milímetros a centímetros? 30 centímetros. 30 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto es 500 milímetros a centímetros? 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Cierto? Y aquí es donde Washington me dice, a ver, pero yo quiero esto en minutos, ¿no es cierto? Porque es lo que me pide el valor de n, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, aquí vamos a transformar centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Vamos a transformar a minuto. Entonces, un minuto es 60 segundos. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es esto? Entonces, 30, va a salir una locura, ¿no? 3, hay 30.000 centímetros por minuto. ¿Ya? Listo. Entonces, la velocidad ya no es 500, sino es 30.000 centímetros por minuto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para calcular el valor de n, ¿no es cierto? 30.000 centímetros por minuto. Ahora, me dice que
esta es la distancia que recorre en 0.1 segundos, ¿no es cierto? Es decir, 50 centímetros es súper rápido, ¡fuc! ¿No es cierto? Y regresa con la misma velocidad. Por lo tanto, ¿cuánto se demora en un ciclo? Si esto, a ver, si la velocidad es 30.000 centímetros por minuto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que de hecho está de más esto, pero bueno, a ver. Si la velocidad es 30.000, en ir y volver, ¿no es cierto? Es decir, en recorrer 500 de ida y 500 de regreso, ¿cuánto se vale X? ¿Sí, sí me explico? Por ejemplo, está aquí el cilindro, ¿no es cierto? Sale, recorre 500, bueno, no 500, 50 centímetros, perdón. Recorre 50 centímetros, ¿no es cierto? Sale, recorre 50 centímetros y cuando regresa, recorre otros 50 centímetros. ¿Cuánto recorrió al final? 100 centímetros, ¿no es cierto? Y ese es un ciclo. Entonces, este es el ciclo completo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la carrera vale 50 centímetros, pero sale es medio ciclo, entra es ciclo completo. Entonces, cuando sale es 50 y cuando regresa es 50, por lo tanto suma 100 centímetros. Entonces, el ciclo es 100 centímetros. Ahora, el tiempo es igual a distancia, ¿no es cierto? Que es 100 centímetros sobre velocidad, que es 30.000, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? 100 dividido para 30.000. 300. 300. 1 sobre 300, ¿sí, no? ¿Qué sería 3? ¿Por qué 300, Josué? Ah, perdón, dividí 30.000 para sí. Perdón, sí. Bueno, este es el tiempo y esto es minutos, ¿no? Este es el tiempo que se demora en un ciclo, ¿no es cierto? Este es el tiempo, 3 minutos, ¿no es cierto? Por cada ciclo, ¿no es cierto? Por cada ciclo, bueno, dejémoslo así. Si esto se demora en hacer un ciclo, ¿no es cierto? Si un ciclo es esto, ¿no es cierto? Perdón. Si esto es un ciclo, ¿no es cierto? En, en un minuto, ¿cuántos ciclos? ¿Cuántos ciclos hará? Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar en cruz, ¿no es cierto? En este caso es la multiplicación de los dos dividido para esto, ¿no es cierto? Es, por eso le decía a José por qué sacó 300, porque n va a valer 300. 300 ciclos por minuto. ¿Sí me entendieron? Porque aquí hago una regla de 3 y ¿qué es lo que hago? Si aquí quiero, bueno, aquí no le pongamos signo de interrogación, sino pongámosle n. Este es n, ¿no es cierto? Entonces, n es igual, vámonos así, vámonos completo. N es igual, ¿no es cierto? A esto multiplicado en cruz, entonces me queda 1 por 1, ¿no es cierto? Dividido para 3.33 por 10 a la menos 3. Esta es la regla de 3, ¿no? Y esto, al hacerlo con todos los decimales, me da 300 ciclos por minuto, ¿ya? Ese es el valor de n. Entonces, n es 300 ciclos por minuto. 300 ciclos por minuto. ¿Qué es lo que me falta? Me falta transformar la presión que está en bares, ¿no es cierto? Presión en bares a kilopondios sobre centímetro cuadrado. Y eso es multiplicar 6 por, ¿no es cierto? 1 punto, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 1 punto. Acá está.
para sacar en newtons. 1.02, ¿no? Un bar es igual a, no, en kilopondios sobre centímetro cuadrado. 1.02 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, 1.02, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale eso? 6.12 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Kilopondios sobre centímetro cuadrado. Entonces, ahora sí ya tengo todo, ¿no es cierto? Miren, los bares es 6.12. 6 bares es igual a 6.12 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Y ahora sí, yo puedo aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Y que voy a aplicar, por ejemplo, el caudal. Entonces, lo primero que me pide es el caudal. ¿Me ayudan, por favor, con la fórmula del caudal? Caudal es igual a ¿qué? A N, bueno, a pi por la carrera, por la presión, por el número de ciclos, por, ¿qué más? Diámetro al cuadrado Diámetro sobre 4000. sobre 4000, ¿ya? Entonces, reemplacemos esto. Q es igual a pi. ¿Cuánto vale la carrera? 50, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la presión? 6.12. ¿Cuánto vale N? 300. ¿Cuánto vale el diámetro? 30 al cuadrado. Dividido para 4000. ¿Cuánto sale esto? 64.889.6. Litros por minuto, ¿no? Es lo que necesita. Es un cilindro que demanda mucho caudal porque está saliendo muy rápido, ¿no es cierto? La demanda es que salga bastante rápido, entonces necesito muchísimo caudal, ¿ya? Ahora, Jefe, ¿sí? es 889. 64.889, Ajá. ya. 889.6. Bueno, hagámoslo así. No puedo hacerlo para un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque necesito el diámetro del vástago, ¿no? Entonces, hago para un cilindro de simple efecto. Entonces, área es pi sobre 4, diámetro al cuadrado, por la presión 6.12, por el rendimiento 0.95. Vamos a entre paréntesis. O 95%, ¿ya? Menos la fuerza del resorte, que no nos da, ¿no? Entonces, la fuerza de adelanto es igual, ¿cuánto sale esto? Cuatro mil 109,67 o 7 kilopondios, ¿no? Kilopondios. Menos la fuerza del resorte, ¿no? La fuerza del resorte. En mi caso, lo dejaría ahí, ¿no? Ahí sí lo dejaría ahí. Ingeniero, ¿por qué ocupó, digamos, en esa fórmula de la velocidad, ocupó los, a ver, los 50 centímetros que es de acá del, sí, estos serían de los, a ver, sí, el diámetro, súbale un poquito para arriba, ahí, a ver, diámetro, es distancia, a ver, claro,
Claro, ingeniero, ¿por qué, digamos, pone la velocidad es igual a 500 centímetros sobre segundo? Digamos, Porque dice que recorre 500 milímetros en 0.1 segundos. Entonces, 500 claro, milímetros lo transforma a centímetros. Esto está en centímetros. claro, eso es, Y esto se es, los transforma y queda en... entonces, por esta formulita saco la velocidad, ¿no? Pero aunque, bueno, lo hice así, ¿no? Ustedes pudieron haberlo hecho de una forma un poco más rápida. Pero bueno, esta es la forma un poco más mecánica, más fácil de entender también. Por ahí ya, desde ahí ya está, supuestamente mueve el ejercicio. Digamos, A ver, Joan, yo le hice de otra manera. Yo le hice, yo, o sea, le tomé el tiempo de los segundos nomás y ese lo transformé a minutos, pero no hice así como se la puesta ya listo. con la forma de Ya, la velocidad. ya hay otra forma de hacerlo, ¿no es cierto? La otra forma de hacerlo es, si recorre esta distancia, ¿no es cierto? El cilindro está aquí, ¿no es cierto? Está Ujú. dentro, ¿no es cierto? Cuando el cilindro sale, ¿no es cierto? Cuando el cilindro llega a este punto de aquí, ¿no es cierto? Se demora 0. El tiempo es igual a 0.1 segundos, ¿verdad? Sí, 0.1. Ya. Eso es medio ciclo, Medio ciclo. medio ciclo, porque un ciclo completo es cuando sale y vuelve a entrar. Entonces, si se demora Ah, 0 sí, sí. segundos cuando sale, ¿cuánto se demora en medio ciclo? ¿Cuánto se demora en el ciclo completo? Ahí sería pues 0.2, 0.2. 2. 0.2 segundos. Sería el tiempo de ciclo, ¿no? 0.2 segundos. Y eso lo transforma a minutos. Entonces, al transformar eso a minutos, ¿no es cierto? Al transformar eso a minutos, ahí va a tener, ¿no es cierto?, el tiempo de ciclo, que es el tiempo que yo obtuve acá. Si quiere, hagámoslo. Entonces, por ejemplo, eh, Ah, a ver, vamos a sí, transformar ahí ya me quedó claro, pero un minuto está mal. a 60 segundos. Al hacer esto, me queda por 33, 3.33, perdón, por 10 a la menos 3, ¿no? Minutos. Que es lo mismo que tengo acá, ¿no es cierto? El tiempo, 3.33 por 10 a la menos 3, es lo que se demora en un ciclo, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que sacar es, eh, lo primerito son los datos, ¿no? Entonces, diámetro 75 decímetros, ¿no? Diámetro del vástago 15 milímetros. Resistencia del muelle, es decir, fuerza del muelle 60 newtons, ¿no? 60 newtons. Rendimiento, ya me da el rendimiento, R es 90%, ¿no? O 0.90, es lo mismo. Y lo único que me pide, la fuerza de avance, ¿no es cierto? Es FA, ¿ya? Entonces, todo voy a transformar a centímetros, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer un recordatorio, ¿no es cierto? Yo estoy en metros. En metros. Para abajo, los prefijos vienen decímetro, centímetro y milímetro. ¿Ya? Milímetro. Entonces, esto me sirve por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, de decímetro a centímetro, ¿cuánto hay? ¿No es cierto? Entonces yo digo, a ver, 0.75 decímetros, ¿no es cierto? Para transformar a centímetros, yo digo un decímetro, un decímetro, ¿cuántos centímetros tiene? Entonces, ¿cuántos saltos hay desde decímetro a centímetro? Hay uno, ¿no? Por lo tanto, es 10.
Si hubieran 2, sería 100. Si hubiera 3, sería 1000. Entonces, 10 centímetros. Por lo tanto, esto es 7.5 centímetros. ¿Ya? De decímetro a centímetro. Entonces, aquí yo puedo decir que esto es 7.5 centímetros. Milímetros, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, 15 milímetros para transformar a centímetros. Digo, a ver, abajo pongo milímetros y arriba pongo centímetros. Como centímetros es mayor, pregunto, en un centímetro, ¿cuántos milímetros hay? De centímetros a milímetros hay un salto, por lo tanto, también es 10, ¿no es cierto? Y divido. Pues me queda 1.5 centímetros. Entonces, esto es 1.5 centímetros. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto equivale, ¿no es cierto? Un newton metro. Un newton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Quién me dice cuánto equivale un newton sobre metro cuadrado a, pues, digamos a bares, ¿ya? ¿Cuánto equivale? Para sacar a Capel de una le multipliqué por 1.0. A ver, 1.01972 por 10 a la menos 5. Correcto. Pero el asunto que quiero mostrarles es que un newton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Equivale a 1 por 10 a la menos 5 bares. ¿Ya? Entonces, si yo quiero decir, bueno, si esto es la equivalencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será 6 por 10 a la 5, ¿no es cierto? Newton sobre metro cuadrado. Hagan esta multiplicación, ¿no es cierto? La presión va a ser, ¿no es cierto? Al multiplicar esto por esto y dividir para esto, la presión va a ser igual a 6 bares, ¿no es cierto? Y 6 bares transformemos a kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicamos por 1,02, por lo tanto, esto, la presión, si ustedes hacen todo eso, es 6.12 kilopondios sobre centímetro cuadrado. O pueden hacer la transformación que hizo Josué, que es la transformación directa. No hay problema. Bien, newtons, aquí, newtons a kilopondios, ¿no es cierto? Un newton, perdón, no un newton, vamos a hacerlo así. Un kilopondio es, ¿cuánto equivale? A 9.80 newtons, ¿no? Por lo tanto, 60 newtons, ¿cuánto equivaldrá? ¿No es cierto? Y ahí me queda que la fuerza del muelle es igual a 60 sobre 9,8, ¿verdad? ¿Cuánto sale esto? 612, ¿no? 612 newtons, digo kiloponios, ¿ya? Entonces 60 newtons es igual a 6,12 kiloponios, ¿ya? Y ahora solamente tengo que calcular la fuerza de avance. Entonces la fuerza de avance en un cilindro de simple efecto es igual a ¿qué? Área por presión por rendimiento menos la fuerza del muelle. Entonces, fuerza de avance es área, en un cilindro de simple efecto es pi sobre 4 por el diámetro. ¿El diámetro cuánto equivale? 7.5 centímetros. 7.5 centímetros al cuadrado. Por la presión, 6.12. Por el rendimiento, 90%. Y menos la fuerza del muelle, que es
.12 kilopoldios. ¿Cuánto me queda la fuerza de avance? $270.37. Muy bien, 270.37 kilopoldios, ¿no es cierto? Expresemos esto en newtons, multipliquemos por 9.8, fuerza de avance es igual. ¿Cuánto quedó? 2649,63 newtons. ¿Ya? Esa es la resolución de este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Todo el secreto está en hacer correcta la transformación, en hacer que la transformación sea la transformación correcta. Miren, todo transformé a centímetros, a kilopondios, ¿no es cierto? Todo está transformado a centímetros y a kilopondios. Entonces, después de hacer eso, simplemente aplico la fórmula, ¿no? Entonces, bien, ¿tienen alguna pregunta? Dije, yo tengo una pregunta ahí para... Díganme. Ahí no aplicamos la regla de multiplicar, por ejemplo, los 270 por 0.9 y después los 270 por 0.15, que es lo que nos queda del diámetro. No aplica igual 270 de... abajo, en la parte de... ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ese dato de aquí, ¿no es cierto? Este dato de aquí es un dato válido, pero no necesario para calcular. Aquí sí era una trampita este dato. ¿Por qué? Porque en un cilindro de simple efecto, el diámetro del vástago no me sirve. O sea, no es necesario. ¿Por qué? Porque esa parte, ¿no es cierto? Esa parte del cilindro, donde está el resorte, nunca se llena de aire comprimido, nunca realiza una fuerza de trabajo, nunca realiza un trabajo neumático, ¿no es cierto? Sino simplemente el muelle, es decir, el cilindro es el que hace el trabajo, ¿ya?